La lectura puede ser entendida como la experiencia social que contempla al lector, al texto como al contexto. Es un proceso cognitivo y comunicativo. La editorial de la Universidad Nacional de Misiones presenta su espacio de difusión y promoción acercándose a la comunidad universitaria y a toda la provincia. Libros, novedades, materiales de cátedras, tesis y ciclos de colecciones. Ahora, sus autores tienen la palabra. Hoy en el espacio de la editorial de la Universidad Nacional de Misiones queremos anticiparles una nueva publicación que próximamente estará presentándose. Se trata del libro Territorios de Modernidad, Alejandro Bustillo en Misiones, de las docentes investigadoras Graciela Yachevsky de Cuna, Alba Cristina Ferreira y Laura Agustina Basile. Y para contarles sobre esta nueva publicación de la editorial, precisamente estamos en comunicación telefónica con la doctora Graciela de Cuna. Les contamos que ella es doctora por la Universidad de Sevilla, magíster en educación por el arte, arquitecta diplomada en estudios avanzados y suficiencia investigadora por la Universidad de Sevilla, diplomada también en ciencias sociales, Flaxo Buenos Aires, de doctora en arquitectura, investigadora, directora y codirectora de proyectos de investigación acreditados en la UNAM. Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos. También ha sido evaluadora de la CONEAU. Y estamos en comunicación telefónica con la doctora de Cuna. Muy buenos días, gracias por atendernos. La saluda Susana Babi y María Cristina Miño de la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Hola Susana y María, muchas gracias por la comunicación. Estoy muy feliz de poder comunicarme con la radio de la editorial y de la universidad. Buenos días a todos. Buenos días y muchas gracias por atendernos. Doctora, que queríamos conocer en principio cómo surge esta obra en conjunto con otras autoras también, y en particular, como para comenzar, quienes no están en la arquitectura, y quién fue Alejandro Bustillo. Bien, la obra surge a partir de conversaciones que hemos tenido con la arquitecta Lewisman, Marta Lewisman, que falleció hace unos años, con la cual siempre en épocas de la pandemia que hicimos un webinar para toda la provincia que fue muy bien recepcionado sobre el tema de Bustillo. Ella fue receptora de toda la documentación de Alejandro Bustillo de la Argentina, y tenía noción, pero no sabía demasiado ella, Marta. Marta es un personaje muy famoso dentro del mundo de la arquitectura, ha escrito muchos libros, muy reconocida a nivel nacional e internacional. Entonces con Lewisman siempre quedamos con que iba a venir a Misiones, era una persona muy mayor, que iba a venir a Misiones, que ella quería estar en Misiones, quería ver las cataratas, ver Posadas, se imaginaba muchas cosas, pero falleció en el tiempo en que podríamos haberla traído. Ella falleció y a nosotros nos quedó siempre eso pendiente, que íbamos a hacer ese libro, que íbamos a hacer también con Marta, las tres con Marta, tanto Cristina Ferreira como Agustina Basile y yo participamos de encuentros con ella. Y hablábamos de la obra de Bustillo, que es muy famosa en la Argentina y en el exterior, en el ámbito de la arquitectura. Alejandro Bustillo fue un arquitecto que hizo innumerables obras que seguramente el público las conocerá o las recordará, entre ellas todo el conjunto de Ramblas de Mar del Plata, Casino, el hotel, etcétera.
la casa de Victorio Ocampo, que es monumento nacional en Mar del Plata, el monumento a la bandera en Rosario, mucha obra en Bariloche, entre ellos estaba el Yao Yao, que bueno, se incendió al poco tiempo y lo reconstruyeron, y el Centro Cívico de Bariloche, que después él diseñó el concepto, o sea, Bustillo diseñó el concepto y Quintana lo desarrolló, el arquitecto Quintana lo desarrolló. De Bustillo en Bariloche está la catedral, que es toda de hormigón, es una cosa impresionante, hermosa, a orillas del lago, Nahuel Huapi, y bueno, innumerable, y el Banco Nación, la sede central del Banco Nación en Plaza de Mayo, mirando desde el Cabildo, mirando a la Rosada, del lado de la izquierda está el Banco Nación, que es toda una manzana muy impresionante. Bueno, entre otras obras, miles de obras, tanto privadas como públicas. Bueno, ¿Y cómo logró él también posicionarse y poder desarrollar todas estas obras grandiosas en distintos lugares de nuestro país? Bueno, primero y principal pertenecía a, entre comillas, la oligarquía nacional, pero además sus familiares, todos sus antecedentes, el padre, el tío, etcétera, pertenecían a una élite de arquitectos que trabajaron en la obra pública. Y en el caso particular nuestro, nuestro digo de Misiones, él participó de una muestra que hizo el gobernador Acuña, gobernador del territorio nacional, el primer gobernador misionero del territorio nacional, en la época de facto después del golpe del 30, el golpe que le hacen a Irigoyen, Irigoyen que era presidente electo democráticamente, el golpe de Estado que le hacen en el año 30, que es el que inicia toda la sucesión de golpes de Estado que hemos sufrido en la Argentina. Y este gobernador Acuña, Carlos Acuña, Bustillo va a mandar una obra para esta exposición. Él era pintor, además, y había ganado, que nosotros en el libro ponemos la imagen, había ganado un premio cuando era muy joven de pintura, había hecho un autorretrato pero hermosísimo, que le abrió el campo dentro de las artes y después de la arquitectura participó, lo invitaron para ser integrante de la élite del arte de la Argentina y después de la arquitectura. Y bueno, entonces a partir de esa muestra él empieza una conexión con el gobernador Acuña, al que le va a presentar algunas propuestas, entre ellas, bueno, habría que situar por ahí habría que situar a la provincia, al territorio nacional, digamos en qué estado estaba. El territorio nacional estaba primero muy alejado del centro, el centro sería Buenos Aires y sus alrededores, muy alejado del centro, muy, como estamos ahora, ¿no? 1000 kilómetros de frontera con internacional y 100 kilómetros de frontera con Argentina. Más o menos en esa situación estaba, por lo tanto, y selváticamente mucho más frondoso de lo que está ahora. Por lo tanto, era un buen refugio para cualquier tipo de evadido de la justicia. Eso era un tema muy importante, por un lado, para el gobernador Acuña, que quería de alguna manera, no por bueno, sino porque estaba muy corrido políticamente, ya que los radicales le habían hecho en el año 1933, le habían hecho 3 intentos de sacarlo del poder. Los radicales estaban muy enojados porque, bueno, justamente él pertenecía a un gobierno que había sacado a Hipólito Yrigoyen, que era radical.
Así que por un lado estaba eso y por el otro lado estaba el tema de que eran fronteras muy débiles. Para la nación era importante consolidar esas fronteras porque entraba todo tipo de cuestiones por las fronteras y salía todo tipo de cuestiones por las fronteras. Entonces, la consolidación del gobierno nacional, la consolidación de la nación era importante para Bustillo. Entonces se encuentran estos dos intereses, el de Acuña del tema de seguridad interna y el de Bustillo, representante de la nación, representante ideológico, ¿no?, de la nación, para consolidar las fronteras. Entonces, bueno, de ese mágico encuentro, nosotros hemos quedado en la provincia con una serie de obras que son previas a todo el accionar de Bustillo en el resto de la Argentina. Y eso para nosotras, nosotras cuatro, era muy importante poner en acto, porque el tema el tema de Bustillo, yo como arquitecta y Agustina también arquitecta, Cristina es licenciada en turismo y magíster, para nosotros era muy importante el tema, sí. La escucho, No, la estoy escuchando, sí. Dale, para nosotros como arquitectas será muy importante porque en los libros de historia de la arquitectura, cuando se menciona Bustillo, que es un capítulo frondoso, digamos, dentro de los libros de arquitectura, nunca se lo menciona desde Misiones, nunca. Y lo más interesante desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, que yo soy especialista, evaluadora con EAU de historia de la arquitectura particularmente, es que en la obra misionera se ven los rastros de lo que después se hizo a nivel nacional y mundial. Y eso para nosotros es fundamental. ¿Y cuál era la impronta? ¿Cómo podría definir el estilo que tenía en su arquitectura, en sus obras, Bustillo? Él era básicamente, es muy interesante porque es un cruce. Bustillo es como un previo a la modernidad en Argentina, un preclásico sería, de la modernidad en Argentina por un lado, y por lo tanto es neoclásico. Neoclásico es el estilo que trae del pasado a partir de la Revolución Industrial, con los nuevos materiales de la Revolución Industrial. El neoclásico trae el clásico desde el siglo XVIII, pongámosle, XVIII-XIX, que es el tiempo de la Revolución Industrial. Entonces, ante la novedad que tenía la arquitectura con los nuevos materiales, en realidad no son nuevos materiales, sino nuevas dimensiones de los viejos materiales, considerando que el hierro, por ejemplo, lo usaban los griegos en sus obras, el Partenón, etcétera. Pero el hierro en grandes dimensiones que permite el hormigón armado es producto industrial. De la misma manera que el cemento es producto industrial, que el vidrio en grandes dimensiones es producto industrial. Entonces todo esto reunido era muy complicado para la arquitectura hacerse cargo de las dos cosas. La novedad en cuanto a materiales y como siempre se recurre al pasado, es una forma de evadirse al pasado o al futuro. En este caso fue al pasado, y el neoclásico, entonces es un estilo que precede a la modernidad. La modernidad, el movimiento moderno en arquitectura va a usar los materiales industriales, pero con nuevas formas. Y Bustillo es una interfase entre ambos, es decir, exteriormente es neoclásico, columna, frontis, el triángulo arriba de las columnas se llama frontis, pero funcionalmente, es decir, en la distribución espacial interna, es moderno, es muy funcional. Él divide paquetes, lo que nosotros llamamos paquetes funcionales. Por ejemplo, un ejemplo claro son las comisarías, en donde él divide, por un lado, toda la zona de funciones de la comisaría, la zona de atención, el comisario, la zona de calabozos, la zona de baños,
Pero y por otro lado también tiene un espacio para el comisario. ¿Por qué? Porque las comisarías se hacían según la ley del gobernador Acuña. Las comisarías se debían hacer en todos los lugares donde hubiera por lo menos 450 individuos. Así que eso para mí también tiene todo un registro que está contando la historia primigenia, primitiva de Misiones, la historia de Misiones, de los pequeños pueblos que se hicieron, se desarrollaron en Misiones muy lentamente, que tenían que ver con espacios administrativos generalmente, o con los restos de las misiones jesuíticas. Sin duda. Entonces en esta impronta de 450 había pueblos que no tenían ni espacio para que viviera la familia del director. Entonces eso estaba incluido en el proyecto de comisarías que Bustillo le va a donar. Y eso también es una característica. Él dona, no cobra honorarios por sus obras. Bueno, debido a esto que yo estaba contando antes, ¿no? Que él pertenece a una casta, ahora que está tan de moda el tema, una casta económica muy potente de la Argentina, a la que le interesaba, alrededor de los años 40, un poco antes es lo de Bustillo, en los años 30, le interesaba la consolidación del ser nacional. De hecho, la Comisión Nacional de Monumentos nace en el año 1940. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el hermano de Alejandro, Ezequiel Bustillo es un personaje muy famoso dentro de la Argentina. Si alguno recuerda, en Bariloche, la avenida costanera de Bariloche se llama Ezequiel Bustillo. Fue el primer presidente de Parques Nacionales. Por lo tanto, eso le da a los dos Bustillos la posibilidad de trabajar tanto en el Nahuel Huapi como en el Iguazú. Porque son los dos puertos, los dos parques nacionales que van a desarrollarse a partir de esta relación entre los dos Bustillos. O sea, Ezequiel es el director de parques durante 10 años. Y Alejandro va a trabajar a las órdenes de Ezequiel en estos parques. Entonces, dentro de eso, nosotros como primero territorio nacional y después provincia, en la actualidad tenemos una cantidad de obras de Bustillo que no las conoce el público en general, que no las conoce el área de la arquitectura, no las conoce para nada, pero para nadísima, lo cual para nosotros es un hallazgo de investigación, de nuestros proyectos de investigación. Y a nivel local, precisamente, ¿cuáles serían esas obras donde está plasmada, digamos, el trabajo de Bustillo, como para recordar? Bueno, a nivel local hay una cantidad, o sea, la consolidación del Puerto de Iguazú se debe a la obra de Bustillo, o sea, desde la Intendencia de Parques, pasando por, qué sé yo, los que fueron a las cataratas, la torre de las cataratas, que ahora ya no se puede subir, es el tanque de agua del Hotel Cataratas que amplió Bustillo. O sea, el Hotel Cataratas era bastante precario y gracias a Bustillo se transformó en un hotel internacional con una serie de propuestas que desarrolló Bustillo, además de ampliar la cantidad de habitaciones, propuestas que tenían que ver con la cocina, los depósitos, toda la zona dura, digamos, de un hotel internacional, la que no aparece a la mirada del público. ¿Y en Posadas? A ver, ¿qué más? Y en Posadas, eso fue interesante, porque él trabaja en Posadas, en Iguazú y en el medio, fuertemente en San Ignacio. En San Ignacio va a desarrollar el Cerco de las Ruinas, que hasta ese momento estaba
desprotegidas, las ruinas estaban desprotegidas, cualquiera entraba, se llevaba una piedrita y construía una casita. Bueno, va a construir el cerco, y de eso queda, además del cerco, queda la salida actual de las ruinas, que es un desarrollo de Bustillo, igual que los edificios que están justo en la salida. O sea, antes del cerco está el viejo museo, y del otro lado, enfrentados, hay 2 edificios más. Toda esa zona en la actualidad es de la Comisión Nacional de Monumentos. El resto es de Misiones, pero esa zona en particular es de la Comisión Nacional. Y en Posadas va a desarrollar. Primero va a ser el frente de la catedral, que estaba sin desarrollar el frente. Se había terminado la segunda torre en los años 20, pero faltaba terminar el frente de la catedral. El frente de la catedral va a ser las 2 plazas, la Plaza 9 de Julio y la San Martín. La Plaza 9 de Julio después fue reconfigurada a partir de un concurso de los años 60, que gana el arquitecto Tito Morales, y esta plaza, la 9 de Julio, en la actualidad es un ejemplo sumamente interesante de cómo responde una plaza a sus condicionantes externas. Es decir, el nuevo proyecto, que no es de Bustillo, el de Bustillo fue girar el monumento. Lo gira, el monumento estaba enfrentando a la catedral y él lo gira enfrentando a la gobernación. También desarrolla el segundo patio de la gobernación, porque va a ser en el medio esa galería que en la actualidad Alba Ibarrola, que es la directora del Archivo General de la provincia, está gestionando para que ese ala se llame Alejandro Bustillo, justamente en honor a esta cuestión que estoy contando. Bueno, y si se ve, esta plaza, la Plaza 9 de Julio, tiene, digamos, ese espacio frente a la gobernación, el espacio frente, lo que se llama el atrio, frente a la catedral, tiene un espacio para circular como con bolsas, con cosas en la mano que tiene que ver con el espacio comercial. O sea, responde muy bien a su condicionante externa, la Plaza 9 de Julio. No así la San Martín, que continúa con la impronta que ya tenían las plazas en el siglo XIX y que Bustillo va a traer a Misiones. Esa plaza, la San Martín, fue la plaza más importante que tuvo Posadas en el tiempo previo, digamos, cuando era territorio nacional, y antes inclusive, porque era donde llegaba la gente del interior a vender sus productos. ¿Por qué esa plaza? Porque era la Plaza del Piso, se llamaba la Plaza del Piso, porque era un lugar que tenía consolidado el piso de tierra, pero consolidado como para que se asentaran los colonos, la gente que venía del interior con sus verduras, sus frutas, su yerba, etcétera, a vender a la ciudad, al poblado que era en ese entonces Posada. Entonces en la Plaza San Martín va a ser primero el tema, el planteo general, es decir, si se ve desde arriba es como una bandera inglesa, la bandera de Gran Bretaña, es decir, las medianas y las diagonales. Y en el medio genera las medianas y las diagonales, es decir, los senderos que unen en la mitad de los lados se unen entre sí formando 4 espacios, y las diagonales que van desde las esquinas contribuyendo a sectorizar más aún la plaza. Y en el centro, en el encuentro de todo este tema de las sendas, está un espacio importante donde está la estatua, la escultura de San Martín, la escultura ecuestre, para lo cual Bustillo también va a desarrollar el pedestal de la estatua.
el pedestal de la estatua lo presentó en un encuentro que se hizo en Posadas con el gobernador en el año 34, 34 es que empieza todo el accionar de Bustillo en el territorio nacional. Graciela, ya estamos ahí con poquito tiempo y pensaba, bueno, hay tanto por conocer de la arquitectura en nuestra provincia, bueno, en cada uno de estos lugares donde dejó plasmado y dejó su legado, su impronta Alejandro Bustillo. Así que vamos a invitar a los oyentes y también futuros lectores para que puedan acercarse a esta obra que realizaron, el libro Territorios de Modernidad, Alejandro Bustillo en Misiones, para descubrir un poco más, conocer y valorar todo lo que tenemos. Nosotros discutimos bastante el tema del título y llegamos a la conclusión de que Territorios de Modernidad planteaba bastante la cuestión, porque era el territorio nacional, pero trae la modernidad a la provincia, a lo que era territorio nacional en ese momento. Y bueno, nos parece sumamente importante, así que invitemos al público en general. Todavía no sabemos bien el lugar donde va a ser la presentación del libro, va a ser el viernes 5, el viernes que viene, dentro de una semana. No sabemos exactamente dónde va a ser, pero invitamos calurosamente. Estaremos informando, invitando y bien. Muchísimas gracias por compartir todo esto que es sumamente interesante y ahí ahora poner el ojo y la atención en toda esa arquitectura que nos rodea, que tiene una historia tan rica para valorar, para entender y para compartir también con otras generaciones. Graciela, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, hasta cualquier momento. No, al contrario, gracias a ustedes y al público en general. Un saludo. Gracias, hasta luego. Chao. Hablamos con la doctora Graciela Gacheski de Cuna, arquitecta, y junto a la arquitecta Laura Agustina Basile y la licenciada magíster en turismo Alba Cristina Ferreira, son las autoras, son docentes investigadoras, autoras del libro Territorios de Modernidad, Alejandro Bustillo en Misiones. Se presenta la próxima semana, vamos a estar contándoles el día, el horario, el lugar para que puedan acompañar la presentación de este nuevo libro publicado por la editorial universitaria. Y nos despedimos, les agradecemos muchísimo por este tiempo, ya quedan en compañía de Raúl Ataliba con toda la información deportiva. Buen fin de semana para todos y todas.